Ketty Garat, bienvenida al Purgatorio, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí contigo, Mateo. Justo estamos hablando que menos mal que te gusta, lo decía Carmen, menos mal que te gusta el café porque te esperan unas semanas intensas, supongo. Sí, creo que ya voy cogiendo aire para prepararme para lo que viene, pero bueno, nada que no hayamos hecho en los últimos 4 años en este periódico. Estos últimos 4 años que han sido de puro nervio. Sí. Si de principios vive el hombre, Ketty, y con ellos uno se sostiene en pie, ¿cuál es el principio que hace que Ketty Garat se levante todas las mañanas? Bueno, sé que queda muy estupendo decir esto, ¿no? Pero yo no diría la verdad, que queda demasiado estupendo, pero sí diría la obsesión por la verdad. Yo creo que cualquiera que sea periodista, y más de la vieja escuela, yo me considero periodista, o por lo menos que bebo de los principios del periodismo de la vieja escuela, tiene una necesidad o una prisa por conocer lo que se esconde bajo el escenario, ¿no? Las bambalinas, las entretelas, lo que hay detrás precisamente de lo que nos están contando, pues las élites, los políticos, los empresarios, es decir, los estamentos de la sociedad. Sí, yo me levanto por las mañanas diciendo a ver qué me encuentro hoy, a ver qué consigo saber, ¿no? De nuevo. Y aparte de la verdad, también la libertad, es de los puntos. Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que no persigo la verdad porque yo me siento libre y trabajo en un medio libre y llevo ejerciendo mi actividad profesional con libertad, para bien y para mal, desde hace mucho tiempo, con lo cual no busco la libertad. Busco la verdad con libertad. Bueno, son 5 años ya de investigaciones, si no me equivoco, y vienes a presentar Todos los hombres de Sánchez, una obra que recopila todos los casos de corrupción que ya conocemos, que todavía no conocemos y que conoceremos bien, o espero que conozcamos mejor, que han sucedido durante estos 5 años. Sale el día 29 de abril. Y esta semana, estamos a viernes, ha sido fatídica de arriba a abajo. Que sepas que me ha llegado esta mañana, o sea, me acaba de llegar y lo he cogido por primera vez, con lo cual lo estás cogiendo tú a la vez que yo, casi. Una portada interesantísima, donde vemos a 4 hombres que todos conocemos muy bien, desde Koldo Sánchez pasando por Ábalos y por Cerdán, y hay muchas historias, como te decía, todas estas informaciones que han salido esta semana. Vamos a hablar por la que apareció este miércoles el Mercedes, que quería ser un Peugeot, así es como lo podemos más o menos titular. Cuéntame un poquito acerca de esto, porque puede ser confuso. Bueno, se ha escrito mucho sobre la verdadera historia del Peugeot y ninguno ha contado la verdadera historia del Peugeot. Se decía que si solo había recorrido tantos kilómetros, si era de Pedro Sánchez, si lo usó tantas veces. La verdadera historia del Peugeot es que nunca fue un Peugeot. El Peugeot también era mentira. Fue un Mercedes, el vehículo que utilizó Pedro Sánchez en la doble carrera, las primarias, la de 2013-2014, la victoria de 2014, y la segunda de 2016 a 2017, después de ser destituido por el Comité Federal del Partido el 1 de octubre de 2016. Fue un Mercedes, y de hecho no fue uno, fueron 2. Fue un Mercedes blanco primero y un Mercedes negro después, que eran los 2 propiedad de Juanma Serrano, el jefe de gabinete y el hombre de confianza de Pedro Sánchez, y la persona básicamente que le alentó y que le apoyó para ser secretario general del partido, tanto la primera como la segunda vez. Eran 2 porque era un servicio de renting, el plan alternative de la casa Mercedes, de la casa alemana, que básicamente obligaba a cambiar de vehículo cada 3 años, y justo cuando expiraba el plazo fue en octubre de 2016, que es cuando se produce ese comité federal llamado de Puerto Urraco, y por eso se produce el cambio de coche y ese Mercedes... Nada barato, por cierto. 63.000, 70 y pico mil euros es el precio en el que oscilaba. Bueno, pues un precio poco acorde con el candidato de las bases, de la militancia, del pueblo llano, y por eso lo que hacían era básicamente ocultar el Mercedes, aparcar a 300 metros de las casas del pueblo y de las sedes del partido donde iban a dar los mítines justo en esa campaña de primarias, y el candidato hacía esos 300 metros a pie para que no vieran el cochazo que tenía aparcado a la vuelta de la esquina. Claro, yo te iba a preguntar eso, ¿cómo se puede ocultar durante tantos años lo del Mercedes, habiendo dicho que se iba en un Peugeot? Y más cuando había fotos que acreditaban estos selfies, ¿no?, que se subían a Twitter, a Facebook y demás, que acreditaban que era... ¿Quién utilizaba ese Peugeot realmente entonces? El Peugeot era de Juanma Serrano y de Pedro Sánchez. Hay que situarse en ese momento, sobre todo cuando se usa ese coche. Es después de ese derrocamiento, decían ellos, de la defenestración, de la destitución del secretario general del partido en ese comité federal en 2016, y en ese contexto y en ese momento, bueno, pues Pedro Sánchez se lanza, como él decía, a la carretera para intentar
o para iniciar la reconquista del Partido Socialista. Estaba solo, estaba prácticamente solo. Y surgen una serie de outsiders que luego no parece que le hayan salido demasiado bien, como es Santos Cerdán, como es Paco Salazar, como es Mariano Moreno y como es José Luis Ábalos. Y como es, aunque ya estaba con él, la persona que le llevaba precisamente en esa campaña por las Españas, Juanma Serrano. Juanma Serrano estaba junto a él, hacía la campaña del candidato y del secretario general, y luego todas esas personas que hemos ido contando eran los llamados pseudovarones. Es decir, Adriana Lastra, que le apoyaba, estaba en Asturias y hacía una campaña por Asturias, José Luis Ábalos estaba en Valencia y hacía la campaña por Valencia, Santos Cerdán estaba aquí en Madrid y estaba con Paco Salazar, precisamente en la llamada sede paralela, la sede de Marqués de Riscal, y básicamente Pedro Sánchez, bueno, pues coincidía con uno o con otro en función del territorio que visitara, pero en ese coche estaban Pedro Sánchez, Juanma Serrano y Maritxa Ruiz Mateos, que era la directora de comunicación o exdirectora de comunicación, luego volvió a serlo, del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Son muchos nombres, son muchas historias y muchas tramas, y ojalá poder conocer todas Tú hoy. córtame, si ves que yo soy muy cafetera con el PSOE, porque llevo muchos años. Claro, es que voy a hacer un pequeño inciso y aquí viene la pregunta que yo creo que todo el mundo también se hace. ¿De dónde nace la inspiración? ¿En qué momento surge el voy a relatar toda esta historia y me voy a meter de lleno con esto? Pues mira, la verdad es que en un primer momento, hace 4 años, o casi 5 años que decías tú, yo no quería saber nada de escribir esta historia. Quería saber qué había detrás de todo lo que me había ocurrido a mí y lo que había ocurrido detrás de esa investigación, pero no quería escribir un libro. Me lo ofrecieron varias veces, pues hace 4 años y medio, hace 3, hace 2, y sin embargo yo tenía pensado claramente el título del libro y la portada. La portada era esta. La portada que yo tenía en mente siempre fue esta. Siempre fue esta superposición de caras, que es Pedro Sánchez en el cartel electoral del 2023, superpuesto con las 4 personas o con las 3 personas que yo creo que son cruciales en todo este entramado. Cuando ya dije que sí, es cuando hay un momento que, bueno, pues empiezo a darle vueltas. En realidad digo, bueno, pues debería a lo mejor no dejarme llevar por la apatía o por la indolencia o por lo que me cueste recordar precisamente toda esta historia y contar realmente cómo fue y lo que sé, porque hay muchas cosas inéditas en este libro que iremos publicando en The Objective y que permitirán, yo creo que, aterrizar y comprender mejor esta superposición de tramas de corrupción que llevamos contando 4 años en el periódico. Pero cuando me decido es cuando de repente llega una persona, que es Rafa Latorre, un periodista al que admiro y con quien colaboro en Onda Cero, y me dice: Ketty, tienes que escribir un libro, y tienes que escribir un libro porque te va a molestar mucho que otro escriba tu historia. O haberte quedado con la espina de no haberlo hecho. Claro. Y cuando me dice esto de que otro escriba tu historia, es cuando me toca la patata, ¿no? Como se suele decir, o me toca la espinita. ¿Por qué? Porque es verdad que hay muchas cosas que en The Objective hemos venido contando o desgañitándonos, intentando que nos creyeran, y no se nos creía durante muchos años. Y yo, que soy, bueno, pues tengo mi carácter, o tengo un carácter específico, bueno, pues me paseaba por tertulias, escribía una crónica 20 veces y de 20 maneras diferentes para que calara el mensaje, y durante años no calaba, hasta que de repente todo este caso estalló, explotó y por lo tanto caló. Pero es verdad que yo veía que, bueno, en otros medios de comunicación se publicaban nuestras historias o cosas que habíamos contado nosotros con muchas incorrecciones, con imprecisiones, sin entender a lo mejor determinados matices que nosotros entendíamos, básicamente porque llevábamos 4 años y medio detrás de toda esta investigación. Y ahí es cuando dije, no, es que la van a escribir y la van a escribir mal encima, con lo cual vamos a escribirla precisamente para que conste en acta y que se ponga en valor no solo el trabajo, sino también para que se cuente bien la historia y además para atar cabos. Porque yo, por ejemplo, este libro, y me ha parecido un ejercicio muy interesante, el periodismo de hoy en día es un frenesí, apasionante, trepidante, son y han sido unos años maravillosos de investigación, pero a veces no tienes toda la panorámica porque no tienes tiempo de asimilarla. Escribir un libro te permite conectar todas las piezas y volver a hablar con tus fuentes para, ya de manera más reposada, entender la película de una manera pues más profusa, ¿no? y más amplia, y preguntar por lo que ocurrió hace 4 años, y hace 3, y hace 2, y hace 1, que a lo mejor estamos demasiado metidos en el minuto y resultado, en el segundo en el que estamos viviendo, y a veces perdemos esa perspectiva de la panorámica global. Yo creo que eso,
Bueno, este libro lo aporta, aparte de muchas novedades. Todas esas novedades que seguro que todo el mundo está esperando leer. Claro, para quien no esté acostumbrado al periodismo de investigación o no conozca acerca del periodismo de investigación, se preguntará ¿cuánto cuesta realmente en tiempo llegar a todas estas informaciones? Todo. Cuesta el día y la noche, cuesta los fines de semana, cuesta las vacaciones, cuesta todo. El tiempo con la familia. Absolutamente. Cuesta las bajas maternales, cuesta dedicarle en cuerpo y alma pues todo tu ser durante un tiempo, sabiendo que es durante un tiempo, porque no hay vida que soporte efectivamente el desequilibrio de dedicarle todo tu tiempo al trabajo, pero es verdad que estos años de trabajo han sido solo años de trabajo. Y eso, bueno, es importante decirlo porque es verdad, yo digo siempre que esto es la historia de una obsesión, que seguramente nace de la historia del desgarro. Es verdad que a nosotros, yo creo que a este periódico, no solo a mí de manera muy descarnada, porque fue en un momento personal muy concreto, muy doloroso, pero yo creo que a Álvaro Nieto, al director de este periódico, a Paula Quinteros, nosotros empezábamos, un grupo de personas que decidimos apostar por este medio de comunicación hace 4 años y medio, en noviembre de 2021, y en ese momento, bueno, pues no éramos un medio de comunicación como periódico, no teníamos una portada informativa. Y entonces damos un salto al vacío, apostamos por este medio, empezamos a contar noticias y nos hacen una campaña feroz de descrédito y de deslegitimación. Yo creo que es de ese desgarro y de esa campaña tan injusta contra nosotros de donde sale esta obsesión. Seguramente no habría salido en otro momento concreto, ni en otro medio de comunicación concreto, ni por parte de otros periodistas y otras personas. Surge porque, bueno, pues se alinean los planetas de la injusticia y del intento deliberado de ocultación de lo que estaba pasando y de estas verdades que hemos ido contando, que son muchas en este periódico, y se sucede así. Y ataques de intentar robar información y de... Absolutamente. Yo creo que, y seguramente viéndolo desde una perspectiva en exceso optimista, sí, deberíamos de agradecer esos ataques, porque a lo mejor sin esos ataques nunca habríamos tenido las agallas o no habría salido de nosotros, pues desde lo más dentro o de lo más hondo de nuestro ser, la rabia y el compromiso para investigar todo esto hasta un punto que cope todas las esferas de tu vida. Sí, ya digo que eso... es algo que no se da normalmente y no se da en ningún periodista, seguramente tampoco en mí, si no hubiera sido por las circunstancias concretas por las que hemos pasado, por ver realmente que te intentan, bueno, pues expulsar de la profesión, que hay una campaña contra ti y por lo tanto pues decides una de dos, o tirar la toalla e irte a tu casa a montar una tienda de lámparas o decir pues doble o nada, ¿no? Y decidimos doble o nada. Luego hablaremos de la campaña que te hicieron a ti hace ya unos cuantos años, que te hicieron hasta sentarte a declarar, si no me equivoco. Pero vamos a retomar con el tema que estamos antes de hablar de todo esto. Juanma Serrano. ¿Quién es Juanma Serrano? Porque es un nombre que no todo el mundo conoce y se debería dar a conocer. Juanma Serrano es el primer jefe de gabinete de Pedro Sánchez, es un trabajador de la FEMP, pero es, yo diría, el primer represaliado del sanchismo. El primer represaliado porque es la persona, bueno, que él ve a Pedro Sánchez, que ve madera de líder del Partido Socialista, con el que él se reúne en las primeras primarias en 2014 para hacer esa campaña, le acompaña en ese proceso, llegan a la Secretaría General del PSOE casi por una carambola o por varias carambolas, una sucesión de carambolas, que es que Susana Díaz le arropa y le apoya después de una reunión con Zapatero, con Chimo Puig y con otras personas del partido, para que no ganara Eduardo Madina. Pero es que luego, cuando es derrocado como secretario general del Partido Socialista, es la persona que le convence, y que le convence en una etapa muy concreta que yo llamo en el libro el pedrismo sin Pedro, y en el que, bueno, pues había gente que tenía muy claro que tenía que dar el paso para presentarse como secretario general del partido,
cuando Pedro Sánchez no tenía claro si quería presentarse o no. Lo tenía claro Juanma Serrano y lo tenía claro... Bueno, no lo tuvo Sánchez nunca claro desde que era un crío, que dijo que iba a ser... Sí, que iba a ser presidente del gobierno, pero es verdad que en ese momento concreto tuvo dudas y flaqueó. La historia de las personas nunca es lineal, siempre es un diente de sierra, va dando botes, igual que la historia de una investigación. Un día estás arriba, otros días estás abajo, igual que Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se tiende a proyectar sobre la imagen de un líder infalible, imperturbable, gélido, que lo es, frío, que lo es, pero evidentemente tiene sus momentos de ruptura, de quiebra personal, y él se ha quebrado en múltiples ocasiones. Se quebró cuando se quedó fuera de la Ejecutiva Federal, en el 35 Congreso con Rubalcaba y Chacón, y entraron sus íntimos amigos, Antonio Hernando y Óscar López, que son luego los que le traicionaron, y se quebró cuando le echan como secretario general del partido en 2016. Y ahí, en un momento, empezó a pensar, pues, ¿qué hago con mi vida? Me dedico a la universidad, le ofrecen un programa, contamos también en el libro, Calleja le ofrece un programa, hablan con Telecinco, hablan con Mediaset para ver si, para explorar alguna oportunidad y alguna posibilidad como, bueno, pues un líder político joven, guapo, con ambición, que es derrocado, que tiene una épica, que tiene un discurso. Y bueno, finalmente, por casualidades de la vida, Juanma Serrano y otras personas, fíjate si es importante Juanma Serrano, sí, por eso, que es una de las pocas personas que en ese momento ve la necesidad de dar el paso, junto con Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. Y hay otras personas que, por ejemplo, no lo ven. Hay un momento en el que los que estaban, los famosos outsiders, los que estaban en torno a Pedro Sánchez, le dicen, hablan entre ellos, hablamos de Paco Salazar, hablamos de Santos Cerdán, hablamos de José Luis Ábalos, y Santos Cerdán y Salazar, hay un momento vaya equipo, claro. Sí, que le dicen... bueno, si no se presenta a Pedro, te presentamos a ti, le dicen a Ábalos. ¿Cómo habría cambiado la historia si Pedro Sánchez no hubiera dado el paso y si tuviéramos a José Luis Ábalos como secretario general, verdad? Sí, bueno, no sé si seguiría siendo secretario general, pero sí. Lo mismo sí, depende de la labor de la prensa. También, claro, ¿no? Sí. Joder, aquí, es que hemos soltado muchos nombres, Ketty. Es que cuando me siento contigo a hablar es un torbellino. O sea, ya me salgo un poco... Perdón, yo dosifico. No, sí, es maravilloso, porque aquí historias podemos estar hasta las 3 de la mañana grabando y son las 4 de la tarde. Sin duda. Si me tiras de la lengua, estamos hasta las 3 de la mañana. A ver, siguiente. Juanma Serrano. Importantísimo. Sí. Ha estado ahí pegado, fue uno de los primeros traicionados, digamos, por Sánchez, ¿no? Se podría decir. Sí, sin duda. En esa casilla. Y hay otro nombre que es Paco Salazar. Paco Salazar es otro de los personajes también sensibles de esta primera fase de Sánchez, ¿no? Para llegar a los puestos más altos del PSOE. Cuéntame por qué Paco Salazar era tan importante. Bueno, Paco Salazar es una persona de la que se fía Pedro Sánchez. Es un hombre que viene de Quico Toscano, de Dos Hermanas, un territorio muy importante en la campaña de las primarias de 2017, cuando Pedro Sánchez se enfrenta ya directamente a Susana Díaz. Quico Toscano era uno de sus rivales en el territorio, como lo era Paco Salazar, y Paco Salazar era el hombre de las encuestas, era el hombre de los números, del análisis de datos. Y era alguien que incluso cuando Pedro Sánchez prescinde de Iván Redondo, Paco Salazar acaba siendo el número 2 de Iván Redondo, Pedro Sánchez le destierra, por decirlo de alguna manera, al hipódromo, y ya en el hipódromo le llamaba prácticamente todas las semanas para conocer su opinión sobre lo que estaba pasando, para conocer sus números, sus datos, para seguir manteniendo un contacto. Digamos que Pedro Sánchez es una persona que suele minusvalorar a las personas que trabajan con él, que es en ocasiones un poco déspota, y a lo mejor lo de un poco sobra. Y yo creo que tiene poca consideración de las personas que trabajan en torno a él. Yo creo que prescindió de Juanma Serrano porque no le tuvo la consideración que yo creo que merecía, y creo que prescindió de otras personas por el mismo motivo. En el caso de Salazar sí tenía esa consideración, pero entendía que en la operación que él montó en 2021, cuando prescinde de Iván Redondo o de José Luis Ábalos,
tenía que dar un paso atrás precisamente porque estaba contaminado por la persona de Iván Redondo. Claro, hablando de Paco Salazar y de Iván Redondo, si estoy en lo correcto, había un poco de guerra de egos, ¿no? Entre los dos, a ver quién estaba más pegada a Sánchez, a ver quién era más cercano. Bueno, la guerra de egos siempre ha estado en torno a los hombres de Sánchez, a los hombres del presidente. En este caso es verdad que se trataba de dos personas cercanas porque son los dos artífices precisamente de la victoria de Salvador Illa en las elecciones de febrero de 2021, pero yo diría más que la lucha de egos o que la lucha de los hombres del presidente se centraba más en otras personas. Por ejemplo, Santos Cerdán, por ejemplo, José Luis Ábalos. José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Paco Salazar, precisamente, eran tres personas que pugnaron en 2017 por la Secretaría de Organización del partido, se la llevó Ábalos, y siempre han estado mirándose por el retrovisor, por el rabillo del ojo. Creo que Salazar tenía, bueno, pues como las tenía Ábalos, algunas carencias o algunas debilidades, talones de Aquiles que conocían algunas personas. Claro, porque lo de que salió de Salazar, del abuso a mujeres, esto era una información que conocía Pedro Sánchez, supongo, si eran tan cercanos. Yo, tanto como los abusos, no diría, porque yo creo que eso queda por demostrarse si hubo realmente abusos o no, pero que desde luego Paco Salazar tenía un comportamiento determinado, hosco, podríamos decir, burdo, a veces soez con las mujeres, eso por supuesto que lo conocía. Como conocía, que me parece mucho más relevante, todas las andanzas de José Luis Ábalos con prostitutas. Tanto es así que lo conocía desde sus inicios, desde que Pedro Sánchez, bueno, pues monta ese grupo de fieles, entre los cuales está Ábalos, en 2016, finales del 16, principios del 17, pero le va acompañando en diferentes intensidades a lo largo de su etapa en el gobierno. 2018, junio, la moción de censura, luego 2019, 2020, 2021, que es cuando se produce el cese en el mes de julio. En mayo nos cuentan que es el momento en el que se produce precisamente esa fiesta del Parador en el que todo salta por los aires. Pero Pedro Sánchez sabía mucho tiempo antes de cesar a Ábalos sus andanzas con prostitutas y sabía que había llegado hasta su nivel de desorientación superlativa. Por lo menos desde noviembre de 2020 tenemos documentados nosotros, básicamente por la información que me llega a mí hace 4 años, en torno a septiembre-octubre de 2021. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues tiene lugar la llamada fiesta de Halloween en casa de Maricha Ruiz Mateos. Nosotros hablamos en ese momento de que hay 2 personas, Maricha Ruiz Mateos y Adriana Lastra, que escuchan el desahogo de la mujer de Ábalos, que estaba en un momento de Carolina Perles, en un momento personal muy complicado. Acababan de detectarle un cáncer, estaba comprobando cómo su marido, bueno, pues de manera recurrente y frecuente, frecuentaba prostitutas, descubría fiestas, fotografías de mujeres y al mismo tiempo veía como un abandono de su actividad política. En ese momento, Maricha Ruiz Mateos y Adriana Lastra hablan, se lo cuentan a Carmen Calvo. Estas fueron nuestras informaciones de noviembre del 21. Luego otros han hablado de ellas en el 26, pero son de noviembre del 21. Carmen Calvo come con Pedro Sánchez y se lo cuenta. Ella lo negó. Entonces, cuando nosotros hablamos con ella, nos dijo que era una mentira, como la Catedral de Burgos. Viene muy bien retratado ese capítulo de la Catedral de Burgos en el libro. Digo que es importante recordar esto de la Catedral de Burgos porque luego en 2026 confirmó que efectivamente era así. Lo que nos había negado a nosotros en el 21 de repente ya lo confirmaba en el 26. Y aparte, el presidente del gobierno no solo lo sabe evidentemente por el partido, porque lo sabe por el partido, lo sabe por Carmen Calvo y lo sabe también por su mujer, porque su mujer habla con Carolina Perles. Su mujer tiene una conversación con Carolina Perles en los pasillos, en los despachos, en los jardines, concretamente, de la Moncloa, después de haber tenido un café. Una noche en la que las 3 hijas de los 2 matrimonios duermen juntas en Moncloa, porque eran amigas, las hijas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, y la hija, Rocío, mayor, de Carolina Perles y de José Luis Ábalos. Y cuando la va a recoger, bueno, pues Begoña Gómez la sondea y le pregunta por aquello que le ha revelado Carmen Calvo a Pedro Sánchez. Esto ocurre en noviembre de 2020.
9 meses antes de la destitución de Pedro Sánchez. Con lo cual sabemos que Pedro Sánchez lo sabía, no solo sabía esto, sabía más cosas. Pero, bueno, lo sabía antes y lo sabía después cuando lo rehabilita y le restituye y le coloca en las listas nuevamente y le hace presidente de la Comisión de Interior y le ofrece ser eurodiputado y tantas otras cosas. Volviendo a todos los nombres y recolocando un poco la cabeza, de esta portada hay uno de los 4 que me llama muchísimo la atención, aparte de todos, pero hay uno que a mí en especial, que es Santos Cerdán. Santos Cerdán es un hombre que ha trabajado mucho en la sombra, si no me equivoco, viene de Navarra y tiene detrás suyo lo que estamos conociendo ahora con todo lo de Servimar y demás. ¿Qué papel juega Santos Cerdán realmente que la gente todavía no conoce? Bueno, yo creo que hay muchas cosas de Santos Cerdán en el libro que la gente no conoce, que van a conocer y que son muy importantes y esclarecedoras. Porque, sin destripar el libro y sin hacer spoiler del libro, porque yo creo que merece seguir página a página el relato que se hace, yo cada vez tengo más claro, no, estoy absolutamente convencida porque lo he vivido, que lo que estábamos hace unos años era hacia una operación de control de daños. A mí hay una persona, una mujer, una de las feministas del partido, que hay un momento que me dice, nos fulminaron a nosotras para no pasar de la carpeta de la prostitución a la carpeta de la corrupción. Y eso coincide en el tiempo en el que yo publico unas primeras informaciones sobre la vida disoluta, publico precisamente que es Carmen Calvo la que da la voz de alarma en el Partido Socialista y que informa al presidente del Gobierno de que José Luis Ábalos era un problema político porque su frecuencia de relación con prostitutas era un problema político. Iban unos meses después, en octubre de 2021, a celebrar el Congreso Federal del Partido Socialista, el 40 Congreso Federal del Partido Socialista en Valencia, cuya bandera programática principal era precisamente el abolicionismo de la prostitución. Ábalos se negaba a comparecer en las ruedas de prensa de Ferraz 70 para hablar del abolicionismo de la prostitución, porque era básicamente una enmienda o una autoenmienda a la totalidad. ¿Cómo era esto lo de soy feminista porque soy socialista? Exacto, exacto. Bueno, y eso se produce en un momento en el que, cuando nosotros publicamos todo lo relativo a la prostitución, a mí me cuentan por otro lado el tema de las facturas, de los gastos manipulados, de los sobres con los que Koldo iba, de los billetes de 500 euros, que luego conocimos que se llamaban chistorras, pero en ese momento eran sobres. Y sabíamos que había unos gastos completamente desorbitados, manipulados, que en ocasiones llegaban a 9.000 euros al mes. Esa noticia la publicamos el día 5 de noviembre de 2021. El día 3 era la vida disoluta, el día 4 Carmen Calvo, el día 5 precisamente la relativa a las facturas. Ese día a mí me llama esa misma persona que en su día me habló precisamente de la carpeta de la prostitución y de la corrupción y me dice, ¿pero tú qué quieres, cargarte el partido? ¿Qué haces publicando esto? ¿No? Como si hubiera una especie de pacto no escrito en la cual yo había sobrepasado la frontera, ¿no?, de lo asumible. Cuando he ido escribiendo el libro he ido atando cabos de lo que yo sabía, de lo que yo viví y de la realidad de otras cuestiones de la actualidad que conocía pero que no había aterrizado en el cronograma, en la cronología. Me he dado cuenta de que el día en el que Pedro Sánchez le manda un mensaje de solidaridad a José Luis Ábalos, diciéndole eso de los infundios, es exactamente ese día, el día 5 de noviembre de 2021. Exactamente ese día Pedro Sánchez le transmite su solidaridad por todos los infundios que estamos conociendo en la prensa. Es decir, a Pedro Sánchez no le inquietó la relación con prostitutas, no le inquietó que Carmen Calvo diera la voz de alarma y que comiera con él para revelarle que había un problema político en torno al número 3 del partido. Lo que le inquietó es que se conociera que había facturas y dinero opaco, poco controlado en Ferraz, gastos manipulados, facturas excesivas y que se hacía la vista gorda. Eso es lo que le inquietó a Pedro Sánchez. Bueno, ¿por qué?
Pues básicamente por todo lo que estamos conociendo ahora en materia de presunta financiación irregular del partido. Sánchez sí era conocedor de esta vida de lujo de Ábalos, Coldo y compañía. Absolutamente. Y una de las pruebas indudables de ello es que la primera persona a la que blinda en el cargo es al gerente del partido, Mariano Moreno Pavón, que es otro personaje muy importante. Es un personaje que está yendo estos días a declarar ante el Tribunal Supremo, como tantos otros que hemos ido contando nosotros en The Objective hace 4 años y que ahora van a declarar y que confirman efectivamente las informaciones que hemos ido publicando. Este personaje, que estuvo precisamente en el sistema de crowdfunding de las primarias de Pedro Sánchez, luego bueno, es nombrado gerente del Partido Socialista y es la persona que pacta con José Luis Ábalos una suerte de complemento a su salario, permitiendo que introdujera facturas que no eran de su persona, sino de otros. Y esta persona, lo primero que hace Pedro Sánchez cuando cesa a José Luis Ábalos, fue una exclusiva nuestra también en The Objective, es nombrarle el presidente de la segunda empresa mejor remunerada de la SEPI, que es la empresa pública ENUSA, con 240.000 euros anuales. Es decir, lo primero que hace es comprar su silencio, es colocarle, es blindarle, como tantos otros, porque la lista es muy larga. Hay cerca de 15 personas... Por no hacer todo el spoiler del libro. Que si no, nos vamos a quedar hay sin cerca ganas de 15 leerlo. personas que son perfectamente colocadas en puestos de relevancia tanto política como económica, básicamente con la intención de que encapsulen la información. Vamos a hablar de lo que ya conocemos, un poco acerca del libro. Otra de las informaciones que ha salido esta semana, en concreto ayer y hoy, son estos vídeos inéditos que me vas a explicar tú, de la destitución de secretario general del PSOE, de este comité federal en Puerto Urraco. ¿Por qué tienen tanta relevancia estos vídeos? Que nunca han salido a la luz, por cierto, es una información en exclusiva de The Objective. ¿Por qué esa relevancia en estos vídeos? Bueno, tienen toda la relevancia, te diré que como cronista del Partido Socialista, que ha seguido al Partido Socialista durante 15 años, yo creo que ya más, llevo ya 17 aproximadamente. No son pocos, casi el doble de mi edad, el doble de mi edad, o sea, la mitad de mi edad. Digo. Pues todo el mundo ha intentado conseguir esos vídeos. Yo llevaba mucho tiempo detrás de, bueno, pues de las imágenes. Alguna imagen se publicó hace unos años. Desde luego ha habido ríos de tinta sobre el Comité Federal de Puerto Urraco, que se llama Puerto Urraco en honor a Guillermo Fernández Vara, hoy fallecido, porque decía César Luena, se lo inventó César Luena, el secretario de organización del PSOE, que bueno, 2 Puerto Urracos decía, y en los 2 andaba involucrado Guillermo Fernández Vara, que era médico forense de profesión y que fue precisamente la persona que hizo las diligencias posteriores a la matanza de Puerto Urraco en los años 90. Bueno, más allá de la cuestión sobre el nombre, es relevante porque nos permite entender quién es Pedro Sánchez. Yo recuerdo en esos días cuando se produce precisamente la dimisión de la mitad de la ejecutiva, +1, los estatutos del partido fijan que si te dimite la mitad +1 de la ejecutiva, el secretario general debe de dimitir. Vale. En ese contexto, en ese momento, Pedro Sánchez se niega a dimitir. Y yo recuerdo hablar con algunas personas del Partido Socialista que me decían, pero ¿cómo es posible que esté bordeando o que esté transgrediendo las normas internas y los estatutos internos del Partido Socialista? Esto no se puede hacer, esto es una auténtica barbaridad. Bueno, hemos ido de barbaridad en barbaridad y este Comité Federal y estos vídeos y estas lágrimas de Susana Díaz que hemos visto, o ese momento en el que sale la urna de plástico y la colocan de tapadillo detrás de una pared y en el que vemos precisamente a otro trabajador de Asuntos Públicos de Ferraz sacar unos votos y colocarlos precisamente en ese cuartucho y en el que vemos la cerrazón de Pedro Sánchez a mantener esa urna secreta y que se votara en secreto en lugar de votar con transparencia y frente a los 253 miembros natos del Comité Federal, todo eso nos permite entender al Pedro Sánchez que luego vende la legislatura por 7 votos a Junts, que aprueba la amnistía, que reforma el Código Penal para favorecer a los independentistas, el mismo Pedro Sánchez que decía que no podía dormir tranquilos y pactaba con Podemos y pacta con Podemos y hace un gobierno de coalición, y el mismo Pedro Sánchez que lleva 4 ejercicios sin presentar presupuestos generales del Estado, incumpliendo la Constitución, y el mismo Pedro Sánchez que justifica que no está incumpliendo la Constitución, pese a que la Constitución lo dice clarísimamente, porque todo es interpretable. Efectivamente, para Pedro Sánchez, y decíamos de Zapatero cuando decía esto del concepto de nación, es algo de discutir
discutido y discutible, para Pedro Sánchez todo es discutido y discutible, todo es negociable, todo es interpretable. Y yo creo que lo que se vio en ese Comité Federal retrata a la perfección al Pedro Sánchez político, pero también el Pedro Sánchez humano, porque siempre se habla de una manera muy descarnada de Pedro Sánchez. Es impresionante ver los vídeos, a mí, que lo viví, estaba yo embarazada cubriendo ese Comité Federal en las puertas de Ferraz, que fueron horas y horas, más de 12 horas, fuera, porque además no nos dejaban entrar para que no pudiéramos acercarnos a ningún dirigente político, con lo cual estábamos en la calle con los militantes, en ocasiones los militantes nos gritaban, en ocasiones, bueno, pues estaban los ánimos muy caldeados, y yo me impacta sobremanera ver a un Pedro Sánchez que apenas suda en ese Comité Federal. Vemos a gente llorando, vemos a gente sudando, vemos a gente acalorada, vemos a gente gritando, gente nerviosa, gente que se va porque dice que no lo puede soportar. El Partido Socialista para los dirigentes de un Comité Federal es una religión, es su familia. Y Pedro Sánchez no se inmutaba, subía al atril y sin despeinarse se mantenía en que se votara de manera secreta. Y bueno, hablaba de que había gente que estaba llorando cuando él estaba sorprendentemente tranquilo. Él le llama deshumanización, pero yo creo que es un retrato robot del personaje muy certero. Claro, por eso te iba a preguntar, hablando del personaje, ¿tú has tratado personalmente con Pedro Sánchez? Mucho, mucho. ¿Y qué es la sensación que a ti te da? He tratado con el Pedro Sánchez de 2014, 2016, es que 2017, me parece más interesante 2018. ese incluso que el de ahora, para hacer el... Él en ese momento era una persona encantadora con los periodistas, pero es verdad que era una persona encantadora, pero una persona que mantenía su distancia. Ya entonces, yo recuerdo yo creo que fue en la campaña de las primarias de 2017, bueno, empezó esta deriva populista de atacar a la prensa. Y recuerdo perfectamente una vez que nos llamó a los periodistas para pedirnos perdón porque en mitad de un acto con militantes nos señaló públicamente a los periodistas que allí estábamos, que le seguíamos. No recuerdo el motivo por lo que fue, pero fue una crítica a la prensa, que luego recogerán lo que quieran. Entonces la gente empezó a abuchearnos, los militantes que estaban en ese acto. Claro, nos pareció tan duro y tan peligroso que cuando salimos fuimos a por él a cogerle una declaración, lo que llamamos los periodistas un canutazo, ¿no? Con el micrófono en mano. Y bueno, él se escapó, no respondió a nuestras preguntas y estábamos bueno, pues muy indignados todos los periodistas. Y la inmensa mayoría de nosotros, si no todos, subimos un tuit de condena a las redes sociales, nos quejamos y por la noche él nos llamó personalmente a todos y cada uno de nosotros para pedirnos disculpas. Creo que ese Pedro Sánchez ya no existe. Creo que el Pedro Sánchez, que a lo mejor era una pose y simplemente pues, los servicios de prensa le habían alertado de te has metido un tiro en el pie, sino dos, con lo cual reconduce la situación y intenta tranquilizar o soliviantar a la prensa. Si no lo hizo por una cuestión bueno, pues pragmática, bueno, pues lo haría por el motivo por el que fuera, pero yo no le veo capaz en estos momentos de reconducir ninguna situación. Creo que él ha entendido que nosotros somos un agente bueno, pues, peligroso, porque evidentemente, bueno, como decían los clásicos, ¿no? El periodismo es todo aquello que se publica y que alguien no quiere que publiques, y lo demás es propaganda. Pedro Sánchez quiere propaganda. Y efectivamente todos los que publicamos información veraz somos enemigos. ¿No da miedo a veces publicar que ti? Bueno, yo creo que sí da miedo, pero yo creo que el periodista valiente es el que publica con miedo. Y el periodista que publica sin miedo es un insensato, porque claro que tiene que dar miedo publicar. Es solo con miedo como se sabe realmente y cómo se respeta realmente la importancia de la información que tienes entre manos. Tienes que efectivamente tener miedo para tener una obsesión por intentar contrastar y contrastar y contrastar hasta la saciedad, para estar absolutamente seguro de que lo que estás publicando es verdad, porque se dice que el periodismo tiene que ser veraz, pero yo creo que tiene que ser verdad.
Y fíjate, yo siempre he hecho esta matización porque es verdad que a veces no lo sabes y te pueden engañar las fuentes y pueden ocurrir mil factores, o que tengas una porción de la realidad pero te falten muchas otras porciones que no te permiten ver la panorámica o contextualizar. Pero yo creo que efectivamente si un periodista es un periodismo, se hace un periodismo comprometido, tiene que obsesionarse hasta el punto de que esté absolutamente convencido de que tenga las pruebas de que lo que se está publicando no es que sea veraz, sino que sea verdad. ¿Y crees que gente del gobierno, adjunta al gobierno, puede tener miedo de este libro? Sí, me consta que existe mucha inquietud por lo que se va a publicar. Y no me extraña. No me extraña porque yo creo que, bueno, se ha tenido también mucha inquietud de todo lo que hemos ido publicando en estos años. Sí. De hecho, se ha montado una campaña contra The Objective feroz, básicamente porque todo lo que publicábamos era verdad y porque luego se ha ido demostrando. Y porque había que intentar cortar el paso. Si es que al final estas cosas que están inventadas, no somos los primeros ni seremos los últimos, han sucedido más veces a lo largo de la historia. Fíjate, yo, el título de la editorial de Deusto, que me parece brillante, Todos los hombres de Sánchez, es un guiño al Watergate. Y es verdad que en el Watergate vivimos o leímos y vivieron todo lo que es el paradigma de una campaña orquestada desde el gobierno para intentar amedrentar a periodistas con todas las formas posibles. Eso lo hemos vivido en este periódico. Un intento por desacreditarnos y amedrentarnos y meternos miedo para que no publicáramos la información. Y por lo tanto eso seguirá ocurriendo y se verá en este caso y en el siguiente y en el caso de los hidrocarburos que va a durar 10 años. Pero bueno, yo creo que el periodista tiene que comprometerse, tiene que coger una linde y tiene que abstraerse precisamente de esas presiones y asumir eso que dice Melchor Miralles, que a mí me encanta, una frase que dice él, que es: caiga quien caiga, como si quien caes eres tú. Yo hubo un momento, y fíjate, bueno, a mí me ha unido mucho Álvaro Nieto toda la investigación que hemos hecho en The Objective. Me ha parecido, bueno, pues un director como tiene que ser un director valiente, un director comprometido, un director que cuando te ve que te tambaleas, porque nadie aguanta impertérrito, bueno, pues durante años y años. Un embarazo y claro, ha sido tu caso. Fácil, ¿no? Pues sabe levantarte. Y hablo de Álvaro Nieto y hablo de Paula Quinteros. Hablo de las dos personas que dirigen y que poseen este medio de comunicación. Es muy importante porque efectivamente se producen momentos de altibajos y momentos en los que, bueno, nadie es infalible, momentos en los que puedes meter la pata, momentos en los que de repente hay un error, eso siempre ocurre y también ocurre. Pero yo creo que lo importante es la honestidad. La honestidad y el compromiso. Y con honestidad y compromiso se llega a cualquier parte. Yo creo que de eso nos ha sobrado tanto en este periódico, que ahora, bueno, pues estamos viviendo la historia del éxito después del fracaso. Estamos viviendo la historia del triunfo de la verdad. Yo soy muy estupenda y soy muy pasional, y tengo ese carácter, esa forma de ser, pero es que es verdad. Estamos viviendo la historia del triunfo de la verdad y del triunfo del periodismo. Y del triunfo después, insisto, o del éxito después del fracaso, que hemos estado muchos años muy cuestionados, en una deuda reputacional, en una crisis reputacional muy acusada y muy inmerecida. Y aún con el triunfo de la verdad, ¿tendría Pedro Sánchez posibilidades de volver a ser presidente del gobierno en las próximas elecciones generales? Yo creo que no, pero es verdad que, bueno, aquí es donde esto de los hechos son sagrados, las opiniones libres, ¿no? Yo creo que no es posible, mi opinión es que no es posible, porque yo creo que Pedro Sánchez sabe perfectamente lo que se avecina y lo que le viene. Pedro Sánchez sabe perfectamente que está a las puertas de, bueno, pues de un juicio de su esposa, está a las puertas del juicio de su hermano, y está a las puertas de muchos otros juicios que afectan al Partido Socialista y que afectan precisamente a las personas de máxima confianza de él mismo. Yo no descartaría que Pedro Sánchez acabe imputado en algún momento.
y no lo descartaría ni por la causa de Begoña Gómez, ni por la causa del Partido Socialista, ni por otras causas, porque efectivamente él es el responsable invigilando de esta historia. Cualquiera en su situación, con 2 secretarios de organización del Partido Socialista, con todo su entorno, con un fiscal general ya condenado, ya habría dimitido. Él sigue sin sudar, sigue como en ese comité federal, pero yo creo que él es perfectamente consciente de que la única manera que puede tener de resistir es ahora mismo, bueno, pues como ese animal herido que decide emprender una cruzada personal, pero desde la agonía y desde una posición agonizante. Yo creo que él sabe ya que está en una posición agonizante. La has mencionado tú, no yo, aunque lo iba a hacer. El lunes conocimos la acusación popular que solicita 24 años de prisión para Begoña Gómez por 4 delitos. La has seguido desde el primer minuto y te iba a preguntar en qué momento Begoña Gómez pasa de ser una figura discreta a utilizar la Moncloa como su base de operaciones. En el 1, en el minuto 0. Pedro Sánchez, o Begoña Gómez, mejor dicho, nunca ha sido una figura discreta. Mira, yo recuerdo cuando Pedro Sánchez le nombran secretario general del PSOE la primera vez, en las primarias de 2014, hay un momento en el Congreso Ordinario, cuando después de celebrarse las primarias, se celebra a los 15 días, a la semana, un congreso, ¿no? Un congreso federal, ya se vota, los compromisarios, todo el procedimiento habitual. Y ahí ya es la proclamación definitiva. Había ganado ya las primarias y por lo tanto se hace la proclamación definitiva. En esa proclamación, yo recuerdo siempre lo que nos llamó la atención, estábamos todos los periodistas esperando con el micrófono en la mano, yo trabajaba entonces en radio, en Libertad Digital y en el radio, y estábamos esperando que saliera Pedro Sánchez para cogerle el famoso canutazo, la declaración final de pues, estoy muy contento, los agradecimientos, etcétera, etcétera. Y de repente sale Pedro Sánchez acompañado de su mujer, de Begoña Gómez, y cuando se está acercando a nosotros, es Begoña Gómez la que se acerca y nos da el famoso canutazo. Era muy divertido ver como todos los periodistas estábamos con el micrófono abajo, no dando crédito, la boca abierta, y si nos hubieran grabado desde la posición enfrente a la que estábamos nosotros, habrían visto cómo íbamos subiendo el micrófono con los ojos como platos mientras asistíamos atónitos a lo insólito de una, bueno, primera dama, por decirlo de alguna manera, dando ella las declaraciones. El rollito Melania Trump. Siempre ha tenido un afán de protagonismo muy acusado. Y dicen de ella que la que tiene más ambición personal es ella, no él. Es ella la que, bueno, y la gasolina, precisamente decían del Peugeot, del motor, del coche, de la gasolina de Pedro Sánchez, ¿no? La que le infunde o le da fuerzas de flaqueza en los momentos duros, la que le convenció precisamente para que se presentara otra vez como secretario general, la que, bueno, motiva tantos momentos importantes en los cuales insufla ánimo de su marido. Yo creo que ella nunca ha sido discreta. Y ella cuando llega a la Moncloa, y esto lo contamos en el libro, te voy a dar un poquito de juego aquí. Pues sobre todo aquí a los espectadores, que seguro que les interesa saber. Hay un momento que hay una conversación, bueno, que ella mantiene con una persona del Partido Socialista, con un dirigente, que me lo cuenta a mí y que le dice, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser mi papel? Ella está obsesionada porque tenía que tener un papel. Y entonces la persona que está hablando con ella le dice, Begoña, es que no tienes que tener ningún papel. Tú, aquí no hay primera dama, tú con tranquilidad sigue desarrollando tu actividad profesional y ya está. Ella era, bueno, pues llevaba una empresa muy pequeña, era la responsable de una empresa pequeñita del tercer sector, del entorno profesional en que se movía ella. Exactamente a los 2 meses de ese momento y de esa preocupación, Begoña Gómez ficha por el IE African Center, por el Instituto de Empresa. Deja esa empresa y ficha por la otra. Y es precisamente el servicio de comunicación del Partido Socialista y del Gobierno, es más, es una persona concreta del Gobierno, la que llama a una persona, a la directora de comunicación del Partido Socialista y le dice, ayuda a Begoña con la campaña que le van a montar por fichar por una empresa tan importante como el IE African Center. Es decir, que se utiliza el partido para intentar contrarrestar las críticas a la mujer de Y hasta Sánchez. aquí se puede leer. El resto habrá que comprar el libro y echarle un ojo. ¿Qué figura de todas las que conocemos puede que nos sorprenda más cuando leamos el libro?
Bueno, yo creo que Santos Cerdán. Yo creo que nos puede sorprender Santos Cerdán. Nos puede sorprender también Begoña Gómez, o algo que se cuenta de Begoña Gómez. Pero yo me atrevería a decir que es precisamente la segunda persona que aparece en esta superposición de caras en blanco y negro que retratan la historia más negra del Partido Socialista. ¿Y de Zapatero qué me puedes contar que no sepamos? Pues no sabemos muchas cosas. No sabemos muchas cosas, o no sabéis. Claro, sí, no, es porque no sepamos. Claro. Y no lo sabemos todo, ¿eh? No lo sabemos todo, pero es verdad que sí se cuenta de manera, yo creo que muy gráfica, muy certera, toda la información relativa a la trama del petróleo. A la trama del petróleo, las conexiones que puede tener eso con Plus Ultra, con la concesión del rescate a la aerolínea de capital mayoritario venezolano, y a otra serie de rescates. Se abordan los rescates desde otra perspectiva, no la que conocemos hasta ahora, sino qué papel han podido tener precisamente y por qué los rescates que se conceden desde la SEPI y no desde el Instituto de Crédito Oficial, que es como estaban diseñados inicialmente, qué papel juegan precisamente los sectores enfrentados, que los había en los diferentes rescates, porque hay unos actores en un rescate, que es el de Europa, en noviembre de 2020, y otros diferentes en el rescate de Plus Ultra en marzo del 21, y hasta qué punto, fíjate, es realmente un augurio o es visionario hablar precisamente de Puerto Urraco. Puerto Urraco, no sé si sabes la historia de esa matanza que se tiene lugar en Puerto Urraco, en un pueblo de Badajoz, en los años 90. Es un problema de dos familias rivales que se pelean por las lindes del territorio. Yo creo que la historia de José Luis Ábalos es verdad que es la historia de, bueno, pues de todo lo que hemos contado, ¿no? Una persona efectivamente que tiene un problema con la prostitución, que tiene un problema con la corrupción. Pero creo que hay una parte sorprendente del libro y que a lo mejor es más sorprendente porque la cuento yo y que hay quien puede pensar que yo puedo tener algo personal que no tengo en absoluto, y es retratar también que al mismo tiempo que todo eso sucede, su problema con la prostitución y su problema con la corrupción, también, en cierto modo, Ábalos es una víctima de una parte y una facción del Partido Socialista. Una facción de una familia del Partido Socialista. Son los traicionados de Sánchez, digamos, más que ellos los traidores, que me imagino que en alguna forma lo son, ¿no? Pero realmente ellos son los traicionados, ¿no?, de Pedro Sánchez. Sí, de Pedro Sánchez y de otros que estaban con Pedro Sánchez o que han permitido y que han favorecido que Pedro Sánchez sobreviva, ¿no?, pueda llevar a cabo su supervivencia en el Palacio de la Moncloa y su continuidad. Y yo creo que por eso es interesante conocer hasta qué punto también aquí, en el Partido Socialista y en el Gobierno, ha habido un litigio por las lindes, por ver quién se estaba comiendo más trozo del pastel y quién se estaba metiendo en el terreno de otro. Es un capítulo que se llama La guerra entre los comisionistas y los lobistas, que es bastante interesante. En estos meses he hecho un poco de entrenamiento antes de tenerte, porque sabía desde que entré al periódico que le hice la entrevista a Álvaro, me dijo, bueno, pues no te preocupes que ya en abril, en mayo te va a tocar entrevistar a Ketty. Dije, muy bien, genial, ya te la he hecho a ti la primera y luego a Ketty. Y ha pasado por el programa tanto otros periodistas de investigación como Alejandro Entrambas-Aguas, Esteban Orroitieta, y a mí me gusta mucho hablar, no sé si a lo mejor es algo conspiranoico, pero de quién es la figura encargada de todo en la sombra. Por eso enganchamos con Zapatero. ¿Es realmente Zapatero el arquitecto de todo esto? Yo creo que es una figura muy importante, pero no es el arquitecto. No, yo creo que es una figura importante, a lo mejor al nivel de Pedro Sánchez. Yo sostengo y sostendré que Pedro Sánchez, cuando se habla precisamente de qué sabía y qué no sabía, la bisoñez a estas alturas me parece pues un ejercicio bastante infantil, pero Pedro Sánchez lo sabía absolutamente todo lo que estaba pasando. De hecho, los investigadores así lo apuntan cuando hablan precisamente en informes muy al principio de toda esta investigación de que Pedro Sánchez echa a José Luis Ábalos porque estaba cobrando mordidas de espaldas al partido. En la primera entrevista que concede Carolina Perles a un medio de comunicación antes del precio de la corrupción en Telecinco,
la concede aquí, en esta misma sala en la que estamos tú y yo, Carolina Perles y yo, y ella nos relata algo que yo sabía desde 2021, 2022, que es que Pedro Sánchez, hay un momento concreto que le dice a José Luis Ábalos en mayo de 2021, ¿tú qué pasa, que vas por libre? ¿Por qué le dice esto? Bueno, pues básicamente por ese informe de la UCO que retrata que efectivamente le cesa porque estaba cobrando mordidas de espaldas al partido. Es decir, que no reparte el botín, que no comparte con el partido. Es decir, que se lo estaba llevando él solo. Es decir, por turraco el problema del Indes y el problema de uno se mete en un terreno o se lleva más del terreno que le correspondería. Y yo creo que eso es lo que hace de Pedro Sánchez una figura mucho más importante que Zapatero. Yo creo que Zapatero sí que va por libre, sí que va por libre. Que juega un papel muy importante para permitirle a Pedro Sánchez continuar en la Moncloa, que es su gurú electoral en 2023, que es su negociador en Suiza, que es la persona que se echa a las espaldas, insufla moral a la militancia y a la tropa del Partido Socialista cuando vienen mal dadas. Sí, todo eso es cierto. Pero no creo que sea más importante Zapatero en estos momentos que Pedro Sánchez. No, te lo preguntaba porque como siempre se ha hablado esto de que Zapatero realmente es la cabeza de cartel en la sombra. También se ha hablado del Peyo y el Peyo es falso. Sí, el Peyo es falso, efectivamente el Peyo es falso. Vamos a pasar ya a una parte más personal de ti, que yo creo que está muy bien conocerte, joder. Venga. Que no te preocupes. Poquito, lo mínimo indispensable. Son unas preguntas muy rápidas, sin una súper reflexión detrás. O sea que yo creo que van a ser fáciles de... Si has podido escribir este libro, estas preguntas ¿no? Puedes contestarlas. Lo intentaré. Una manía inconfesable antes de publicar una exclusiva. ¿Manía? Bueno, yo creo que la intensidad, ¿no? la obsesión. Pues fíjate, siempre duermo soñando con la publicación. Siempre. Eso es bonito, destructivo, ¿eh? No, es horrible porque no descansas. Yo hay veces que me levanto por las mañanas y he dicho, ¡ay, se ha pasado esto! Y me cuesta media hora recuperarme y pensar que no ha pasado. La obsesión. No es ni siquiera una manía, es una cualidad. La obsesión, la incapacidad de desconectar, la incapacidad de revisar una y otra vez hasta que esté absolutamente convencida. E insisto, siempre tienes miedo y siempre tienes inquietud. Miedo no es la palabra, a lo mejor es inquietud, es ansiedad por pues que se respete precisamente el trabajo y que se aprecie precisamente el trabajo que hay detrás de todo lo que se ha publicado. Si tuvieses que vivir en una serie de televisión, ¿en cuál sería? Uy, yo tengo una obsesión con... Mira, en estos años no lo he visto ya, en los últimos años ya no lo he visto porque no he podido, porque he estado demasiado inmersa en esto. No es una serie, es un programa, es un reality y es MasterChef, que me apasiona, me encanta la cocina, me encanta cocinar. Me esperaba de todo menos eso. Y yo acabaré en algún momento. Mis amigas bromean que dicen, claro, es que tú estás en una posición complicada porque no estás en el pueblo llano, pero tampoco estás en el del famoseo, con lo cual estás ahí a medio camino. Me encanta MasterChef. Bueno, de superhéroe, es una posición muy de superhéroe, muy de Batman o de Superman. Me encanta ese programa, me gusta ver cómo se cocina, las lecciones, me gusta mucho. Cuando no estás escribiendo o no estás cocinando, ¿qué te hace reír a carcajadas cuando nadie te ve? Todo, porque yo me río mucho. Soy una persona muy risueña. Mis hijos me hacen reír a carcajadas, también mi marido me hace reír, mis amigas, cualquier cosa. Caerme. Me río muchísimo cuando me caigo. Soy torpe, soy muy torpe. Me hace risa todo, en realidad. Mira, hay una anécdota muy divertida y además no la he mencionado hasta ahora y yo le tengo un espacio especial en mi corazón y en mi mente a Teresa Gómez, a mi compañera, con la que he investigado muchas cosas, absolutamente, y que es una parte muy importante en toda la investigación que hemos hecho en este periódico en estos últimos años. Hubo un momento que nos fuimos a investigar lo del Parador. Se acordará también Carmen, porque Carmen, que es una de las responsables del servicio audiovisual de este periódico y de este medio de comunicación, estaba con nosotras en esa investigación y estábamos en el coche y nos estaban persiguiendo. Sí, nos persiguieron en un coche. Bueno, fue un momento de entre el pánico, el miedo y también el gusanillo, ¿no? Esa parte de estar viviendo algo con una adrenalina.
Y yo estaba a medio camino entre, bueno, sí, el miedo y la carcajada absoluta. Y yo, mira, estoy viendo a Carmen ahí por el rabillo del ojo, que se está riendo. Y el otro día lo contaba también Teresa en un vídeo que me hicieron, porque fue mi cumpleaños, hicieron una fiesta. Y Teresa lo contaba y lo contaba muerta de la risa. Estábamos muertas de miedo. Nos estaba persiguiendo una gente pues un poco chunga en el coche, y de repente se paraban y giraban el coche, y entonces paramos, y párate que me bajo. Bueno, de hecho, nuestro abogado luego nos dijo, teníais que haber ido corriendo a una comandancia de una Guardia Civil o a una comisaría a haber denunciado los hechos. Y a mí me dio la risa, a carcajada, mandíbula batiente. ¿Por qué? Pues porque creo que es mejor reírse que llorar, o que es mejor disfrutar a veces, incluso romper el hielo con una buena carcajada que ayude a suavizar las cosas. ¿Cuál es el insulto más creativo o absurdo que te han podido lanzar por redes sociales? Uy, te digo que es buenísimo, aunque no me deja muy bien. Bueno, fíjate, este libro lo publico con Deusto, y el primer libro que yo publiqué fue con Planeta. Ajá. También. Y había una foto mía en la contra, aquí está esta, ya que ya soy más mayor, ¿no? Bueno, mayor, no, que es esta de aquí, ¿no? Sí. Y la anterior también salía aquí, pero bueno, salía pues súper delgadita, sí. Pues con 25 años menos, también vestida de rojo, pero con un traje. Sí. Y hubo una vez que un hater en las redes sociales me hizo una foto, claro, después de 2 hijos, después de pues, varios años después, y me hace una foto de esa foto de la contra, me la sube a redes y me dice, ¿pero qué te ha pasado? Bueno, al menos no. Y yo pues no pude actuar de otra manera, le contesté ja, porque me hizo mucha gracia. La verdad es que tuvo gracia al insultarme. Me esperaba otros insultos, pero bueno, pues fue por ahí. Bueno, dentro de que, pues que he sido madre, han pasado años y que ya está, hijo, ¿qué quieres que te diga? ¿No? ¿Qué es lo primero que haces cuando apagas el móvil por la noche, si lo haces? No apago jamás el teléfono por la noche, duermo con el teléfono encendido, justo a mi lado, a veces incluso debajo de la almohada. Jamás apago el teléfono móvil, dicen que es malísimo porque emite ondas y hace no sé qué. No, nunca lo apago, y me duermo como si fuera un bebé, porque es verdad, sí, como si fuera un bebé. Yo no me acuerdo casi de cómo llego a la cama, sé que pongo el teléfono en la mesilla, pongo la cabeza en la almohada y pierdo el conocimiento. Hombre, como digo yo, me abducen los extraterrestres. Claro, sin parar en todo el día como para no llegar a cabo. Es tal cual, sí, no sé qué pasará cuando tenga un poco menos de actividad, pero desde luego desde siempre he tenido esa capacidad para dormir rápido, dormir bien y soñar toda la noche con que estoy trabajando. Bueno, eso ya no sé si da tanto gusto, pero, pero es lo otro, qué gusto, de verdad. Si tuvieras que escribir un libro que no fuese de política, ¿de qué sería? Bueno, yo respeto mucho a la gente que se atreve con novela, y con novela de ciencia ficción, que es mi pasión oculta, me apasiona la ciencia ficción. Me encanta, bueno, todas las películas, no solo las de ciencia ficción, sino las apocalípticas, las posapocalípticas, el fin del mundo. El fin del mundo es algo que siempre desde muy pequeña, siempre me obsesionaba eso. De hecho, cuando era pequeña decía, bueno, yo voy a ser periodista porque voy a contar el fin del mundo. Y cuando, claro, será la última noticia que se produzca. A partir de ahí no habrá nada más. Sí, no creo que me atreva nunca a explorar ese terreno, pero es verdad que es un género que... Sí, es un género que disfruto mucho, o disfrutaba, diría, en mi tiempo de ocio antes de iniciar esta investigación. ¿Cómo se recupera el tiempo? No se recupera. Yo creo que nos engañan cuando dicen todas estas cosas, como lo de se puede ser madre al 100% y periodista al 100% y mujer al 100%. No se puede. Hay que renunciar y hay que asumir que las decisiones conllevan y tienen consecuencias. Yo sé que tienen consecuencias, yo las he vivido y hay que asumirlo, bueno, pues teniéndose cariño, respetándose, siendo indulgente con uno mismo, pero el tiempo no vuelve. Yo soy plenamente consciente de que este libro tiene 4 años y medio de investigación y mi hija tiene 3 años y 10 meses. Y ese tiempo no vuelve. Pero yo quiero pensar que al final la honestidad se aprecia, se valora y que al final, bueno, las cosas pasan por algo. Si ha tenido que pasar así, pues es por algo, pero el tiempo no vuelve y tenemos que ser adultos, maduros, para asumirlo y para
ser consecuente con nuestros actos y con nuestras decisiones. ¿Y se repara el dolor? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay que ser en la vida, tener una buena actitud. Hay cosas que efectivamente siempre estarán ahí, pero yo creo que sí. Yo ahora estoy teniendo mi particular acto de desagravio, ¿no? Que es básicamente la verdad. Yo hubo un momento, no sé si contar esto, Mateo, me estás tirando demasiado de la lengua. Pero sí hubo un momento, te hablaba antes de Álvaro, yo recuerdo que ha habido momentos muy duros en los que nos estaban dando hasta en el DNI, como se dice coloquialmente, sí, que yo realmente me planteé muchas veces si esto merece la pena estar pues, trabajando 14 horas al día sin que se aprecie y que solo sirva para que te den todos los días en todas partes. Y que te desacrediten, y que te vejen, y que te llamen bulera. O sea, al final, esto no es el palo y la zanahoria, siempre palo, palo, palo. No había zanahoria en ningún momento. Entonces, claro, mantenerse al final es complicado y te preguntas, a lo mejor con un poco más de honestidad que Pedro Sánchez, si esto merece la pena. Yo creo que claramente merece la pena y yo creo que a mí esto me ha servido primero para aprender a ser mejor periodista. Yo he aprendido a ser mejor periodista, he aprendido a hacer cosas que antes no sabía hacer. He abandonado un poco un mundo que yo admiraba, que era el... No lo he abandonado, pero sí que es verdad que me ha decepcionado un poco el ámbito del periodismo parlamentario, que yo siempre quise ser cronista parlamentaria. Siempre no, pero desde que empecé a ser periodista me encaminaba hacia esa dirección. Y me he dado cuenta de que en el periodismo de investigación está la base, el sustrato, la columna vertebral del periodismo. Y que el periodismo, de verdad, la esencia del periodismo, se hace en soledad. Y cuanto más solo, más periodismo. Y bueno, creo que esto es lo importante. Creo que de ahí salen las grandes exclusivas, cuando uno se ve solo y decide bueno, pues, diferenciarse de los demás, no dejarse llevar por la manada o por el aborregamiento o por lo que está en la superficie, bajar a las profundidades y cavar hasta encontrar el tesoro. ¿Vas a tomarte un descanso después de la publicación del libro? No, porque Álvaro Nieto no me deja. Y no porque no siento esa necesidad. A lo mejor en algún momento sí siento la necesidad. Yo creo que ahora hay que explicar bien, bueno, pues promocionar efectivamente el libro y sobre todo hay que seguir investigando. Hay muchos cabos sueltos, hay mucha información que tenemos guardada y que estamos investigando. Alguna la tenemos investigada y que todavía no está rematada. Y, por supuesto, este periódico va a dar el do de pecho en los grandes asuntos y tramas de corrupción que están ahora mismo en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, y que nos van a llevar varios años, porque muchos de ellos, bueno, yo sé que yo tengo 44 años y seguramente cuando tenga 54, pasen 10, todavía estemos rematando la operación de los hidrocarburos, la trama de los hidrocarburos. Sí. Tenemos las mejores fuentes de la prensa española en esa trama. Hemos dado el 90% de las exclusivas que se han publicado sobre esa trama y sobre otras y aspiro a que sigamos dándolas. Por lo tanto, no habrá descanso, aunque de vez en cuando habrá vacaciones. Si de forma metafórica tuvieses que enviar a alguien al cielo porque ha sido una grandísima persona en tu vida o pienses que lo puedes poner en un pedestal, ¿a quién sería? Vivo o muerto, ¿eh? Bueno, puede ser alguien de mi ámbito personal, sí, claro, o tiene que ser alguien del ámbito... Quien tú quieras, quien tú quieras. Yo creo que a mi madre y a mi marido. A mi padre también, porque yo creo que lo he aprendido todo de ellos. Yo vengo de un entorno muy específico, que es el mundo militar, el ámbito de la Armada Española, que es gente... Yo creo que todos los valores que yo tengo vienen de ahí, son heredados de ese entorno. Es gente muy honesta, muy honrada, gente que valora el servicio público, el sacrificio, el amor a España. Y yo todo eso lo tengo impreso a fuego en el corazón desde que nací. Yo me he criado entre barcos de guerra y banderas de España. Y sé lo que es sentir los colores y lo que es aprender de los valores grandes que ennoblecen a las personas. Mis padres son un pilar en mi vida absoluto. No sé qué pasará cuando falten.
Y mi marido es la persona que se ha comido todo el marrón de mis 4 años de investigación, la persona que ha cuidado de mis hijos, la persona que ha estado apoyándome, y por lo tanto esas serían sin ninguna duda las personas que mandaría al cielo, que espero que sea dentro de muchos, muchos, muchos años. Si por lo contrario tuvieses que enviar a alguien al infierno, ¿a quién sería? Yo no envío a nadie al infierno, estamos en el purgatorio. Yo soy católica, por cierto, con lo cual que lo envíe Dios. ¿Y al purgatorio, a quién enviarías? A todo el mundo. A todo el mundo. Creo que todo el mundo tiene que dar una pensada a lo que ha ocurrido en este país durante estos últimos 4 años y hacer mucho análisis de conciencia, dolor de los pecados y propósito de la enmienda. Así es. Y rezarse un Padre Nuestro y un Ave María, y que nos pille confesados, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Querida Garat, muchísimas gracias por venir. Un placer, De verdad. Mateo. Muchas gracias a ti. Espero que sea un éxito. Me ha gustado De verdad. mucho esta Gracias, conversación contigo. Gracias. Y a mí. Gracias.